Ahora saludamos a Lucía San Giorgio. Ya te nombré varias veces, Lucía, ya titulé varias veces. Ahora vamos a empezar a desarrollar la información de géneros que traes siempre aquí al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy les traigo el tema de convenciones internacionales contra la violencia de género, que apliquen obviamente a nuestra América Latina. Te hago un resumen breve. Puntualmente nos vamos a centrar en dos, que son la Convención contra la Discriminación, que se hizo en el ámbito de las Naciones Unidas, y la Convención contra la Violencia hacia las Mujeres, conocida como la Convención Belém do Pará, que es de la Organización de Estados Americanos. Bien, a nivel mundial y a nivel americano. Y a nivel americano, exacto, que son las dos que tienen aplicación en este momento en nuestra región y de la cual fueron surgiendo las leyes de violencia, de protección integral y contra la violencia que se han estado forjando en los últimos años. Sí, muchas veces nos preguntamos para qué sirven los foros internacionales, ¿no? ¿Qué verdadera incidencia o implicancia tienen en la vida cotidiana de los países? Cuando vemos a los presidentes discutiendo en la OEA o en las Naciones Unidas o en la UNASUR, o las reuniones de cancilleres, esos grupos de trabajo interminables a puertas cerradas que nadie sabe qué están haciendo. Bueno, estas convenciones a las cuales los países adhieren, en general no se aplican ni se cumplen, pero son herramientas para que cuando haya voluntad política en cada estado se pueda avanzar para legislar. Sí, es correcto, digamos, hay algunas que tienen mayor aplicación, otras menos. En el seguimiento que se da a las convenciones sobre diferentes temas también se ve a qué partes de ese tema los estados le prestan mayor o menor atención. Se va pudiendo permiten también hacer un diagnóstico de la situación, porque junto con cada convención existe un seguimiento de los objetivos de ella. Claro, es curioso porque la ONU principalmente tiene un montón de estamentos muy progresistas y muy avanzados en cuanto a las legislaciones y a estas convenciones en trabajo, en niñez, en pobreza, en hambre cero, en medio ambiente, en derechos sexuales, en géneros. Después los países, que son los mismos que forman la ONU y que votan todo eso, no lo aplican en sus leyes. Es cierto, incluso muchas veces dentro de los propios ámbitos de la ONU o de otros organismos internacionales no se cumplen esos mismos preceptos que ellos presentan en las comisiones que luego son aprobados por los países que se conforman. Desde la óptica, que por lo menos por donde nos vamos a acercar hoy, tiene que ver con que la ONU, la importancia es que da el ámbito democrático donde permite que se den los debates y el intercambio de conocimientos para que surjan estas leyes de avanzada que después dependen de otras voluntades y de otras luchas, pero sí que a partir de eso se va generando un marco que además, a veces tiene mayor consenso entre los países del mundo, a veces menor, es política a gran escala a lo internacional. Por eso también me interesaba traer este tema a la mesa. Me gustaría empezar con la Convención contra la Discriminación de las Naciones Unidas. Tenemos que hacer un poquito más de historia porque es la más antigua. Y además es un poco un recorrido de la lucha de las mujeres adentro de estas grandes estructuras democráticas, ¿no? Que no siempre son plenamente democráticas, pero que sí son lo más democrático que hemos logrado hasta ahora, incluso como humanidad. Nuestra historia comienza en el año 1975, que es el año que la ONU declaró como el Año Internacional de la Mujer, y se realizó la primera conferencia mundial sobre la mujer en la Ciudad de México, es decir, que arrancó muy latinoamericano todo. Además de la conferencia mundial, se hizo un foro paralelo de ONGs, al que asistieron aproximadamente 6.000 personas. Siempre en las conferencias de las mujeres se hace este foro paralelo de ONGs, que son generalmente organizaciones volcadas en contra de la violencia de las mujeres, en contra de la discriminación, es decir, que se da un ámbito de debate internacional no solamente entre las cabezas de los estados o las partes de los estados volcadas al tema de género, sino entre las propias participantes de la lucha de género en todo el mundo. Sí, las contracumbres, ¿no? En todo estamento de la ONU o de cualquier organización internacional de estados y gobiernos están los pueblos afuera, en la plaza, siempre debatiendo. Es decir, sí, algo así. Sí, es parte de los procesos democráticos que vivimos en los últimos tiempos. En esta conferencia mundial se declaró también la década de la mujer, es decir, un plan de acción a 10 años para buscar enfrentar esta discriminación.
A los 5 años, en 1980, se realizó la segunda conferencia mundial, pero un año antes, en 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, conocida como la CEDAW por sus siglas en inglés, con C de convención y W al final. Este fue el primer gran paso para una plataforma internacional jurídica en favor de las mujeres. Entró en vigor en 1981, cuando fue ratificado por 20 países. Y en 1989, es decir, a 10 años de aprobada la convención, más de 100 países ya la habían declarado obligatoria. Uh-huh. Es decir, que fueron convenciones que tomaron fuerza muy rápidamente, si se quiere. Se centra en 3 ejes principales que los describe en el inicio de la convención, que son la condición social y jurídica de la mujer, que de hecho la Comisión de las Naciones Unidas que se dedica a estos temas se llama la Comisión por la Condición Social y Jurídica de la Mujer. El segundo gran tema es el tema de la procreación, o sea, todo lo que tiene que ver con que las mujeres tengan derecho a decidir cuántos hijos quieren tener y en qué momentos. Y por último se centra en la cultura y en la tradición, es decir, da cuenta de estos estereotipos culturales que nosotros venimos discutiendo como una transformación necesaria para la solución de la discriminación contra las mujeres. Uh-huh. Reconoce obviamente que la discriminación es una violación al principio de igualdad y a los derechos fundamentales de las mujeres, que la discriminación a las mujeres atrasa y dificulta el desarrollo de toda la sociedad, y que para lograrlo hay que modificar estos papeles tradicionales de los hombres y las mujeres en la sociedad. Como decís vos, esto no necesariamente se lleva fácilmente a la práctica, pero sí es muy importante que esto esté documentado y con un consenso tan amplio en la Organización de las Naciones Unidas. Es realmente una herramienta muy fuerte que se logró en ese momento. Claro, después están, lo que el mismo foro dice, lo que la misma convención dice, las diversidades culturales, religiosas de cada uno de los países, donde no se interpreta de la misma manera esta obligatoriedad de cumplir con estos preceptos. Sí, bueno, en realidad sí, es complicado, digamos que hay muchas veces que no necesitan rechazarlo formalmente porque directamente en la práctica no se aplica. Hay países que adhieren a las convenciones con salvedades. Esto no ha pasado particularmente con la Convención de la Discriminación. Pero sí sucede que muchos países que aceptan y ratifican, después en la práctica lo demoran adrede o simplemente no se aplica. Claro, pero países donde la cuestión cultural es muy fuerte en contra de estas cuestiones, como los países musulmanes, por ejemplo. ¿Cómo adhieren a estos tratados? Y mira, la verdad es que habría que investigar aparte los países musulmanes. Claro, no, porque digo, la ONU firma en la convención y el mundo adhiere, pero después, de vuelta, la aplicación depende de los gobiernos y depende de las costumbres culturales de los pueblos también. Exacto. Bueno, otra herramienta, ya que lo mencionás, que es importante de las convenciones internacionales son los mecanismos de aplicación y las comisiones de seguimiento, que si bien no garantizan el cumplimiento, porque en última instancia siempre queda a voluntad de los estados, sí permiten que a veces personas individuales puedan hacer reclamos o que se haga un seguimiento, aunque sea desde la comunidad internacional, que eso también es una herramienta, sobre todo para las personas que están en una mayor situación de vulneración de derechos, que son las que más necesitan ese acceso a una herramienta extra. Uh-huh. Bien, al año siguiente de aprobada esta convención se realizó la segunda conferencia mundial, que fue en Dinamarca. Fue muy, no hubo demasiada notabilidad, se buscó seguir un poco el cumplimiento de los objetivos, se centraron en temas como empleo, salud y educación. Digamos que todavía la violencia seguía sin estar todavía en ese momento en el centro de la agenda. En 1985 se realiza la tercera conferencia mundial, es el año en el que se cumple la década de la mujer declarada inicialmente, entonces donde se hizo esa evaluación de esos 10 años, que era la primera vez que se aplicaba una plataforma jurídica a gran escala para proteger los derechos de las mujeres. Esta conferencia fue masiva, el Foro Paralelo de ONGs juntó a 15.000 personas, y eso tuvo mucho impacto en lo que fue el desarrollo de los feminismos en todo el mundo y también en América Latina. Ese intercambio de ONGs de experiencia internacional sobre la aplicación concreta de políticas dio mucho impulso a los movimientos locales de mujeres cuando esas mujeres volvieron a sus países. En América Latina se vio reflejado en los encuentros feministas latinoamericanos que ya se venían realizando desde 1981, pero que a partir de Nairobi tomaron un nuevo impulso a causa de esa experiencia que fue compartida por muchas mujeres que ya eran participantes de los encuentros feministas.
Y estos dos grupos que en realidad se superponían, porque había mujeres que participaban de los encuentros feministas y mujeres que participaron de Nairobi, y de esa combinación surgieron también los encuentros nacionales de mujeres en Argentina, que replican la dinámica de los encuentros feministas y de la conferencia del foro de ONGs de Nairobi. Así que, digamos, ese fue un impulso muy concreto que se dio, sobre todo estos ejemplos los doy en América Latina, pero pasó en todo el mundo esta reactivación del feminismo local. Claro, encuentros de mujeres en Argentina que son multitudinarios y son bastante invisibilizados, ¿no? En los últimos años tienen cierta repercusión, en general de la mala, digo, nos muestran los diarios y los medios nacionales algún pequeño incidente, algún cantito, alguna pintada, alguna refriega con machistas católicos que van a romper la marcha que se hace al final de cada encuentro, cada vez que se reúnen las mujeres en escuelas y en lugares de distintas ciudades cada año, pero juntan 30, 35.000, 40.000 mujeres en talleres, en mesas de debate, informativas, se deciden acciones, son importantísimos. Sí, y además es importante que en Argentina se vienen haciendo hace 30 años de manera ininterrumpida. De hecho, el encuentro de este año en octubre es el número 30. Así que podemos esperar un gran repaso, sobre todo en el contexto de la marcha Ni Una Menos que se hizo este año. Hay muchas expectativas, además de que se hace en Mar del Plata, que es una ciudad más bien cercana al gran centro de Buenos Aires, entonces hay muchas más mujeres que por ahí se pueden movilizar que cuando se hace en otras provincias. De hecho, el encuentro feminista latinoamericano que se hizo en San Bernardo, ahora no recuerdo bien en qué año, fue uno de los más multitudinarios, convocó muchísima gente, así que la verdad es que también me interesaba acercar este conocimiento internacional para que podamos enmarcar toda esa lucha. Es importante, me dirijo a todos los y sobre todo las oyentes, que estemos conscientes de estos mecanismos. No hace falta volvernos expertas en derecho internacional, pero sí conocer bien nuestras herramientas y las implicancias que eso tiene. Está claro, sí, son herramientas para construir y para presionar, ¿no? Son recursos para que los estados legislen. Volvemos a esto que tiene que ver con la importancia de las leyes. También pasa en los espacios feministas y militantes que muchas veces la cuestión se queda en la calle y no entra al Parlamento, ¿no? Pasa en varios países. Sí, la división en realidad nunca es tan clara porque la verdad es que en el feminismo hay de todo. Por ejemplo, estos foros de ONGs eran muy criticados desde un feminismo por ahí más militante, por ahí más de los barrios o de las calles, justamente por esta cuestión de foros internacionales o a veces de recaer en un academicismo. Pero lo cierto es que el seguimiento que se hizo también desde esas ONGs de la Convención contra la Discriminación fue lo que ayudó a que se pueda seguir evaluando cómo estaba haciendo en la práctica y que se pudieran hacer las reformas necesarias. Porque además, si avanzamos 10 años desde 1985 en el que se cerró la década de la mujer, en 1995 se hizo la cuarta conferencia mundial que fue en China, en la ciudad de Beijing. Esta conferencia es la más importante de todas. Acá es donde se elaboró el documento conocido como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que es uno de los proyectos más ambiciosos, obviamente basado en no solamente en la Convención para la Eliminación de la Discriminación, sino en la experiencia en el tratar de aplicarlo y en las legislaciones que surgieron de ahí y en la práctica. Se elaboró esta enorme plataforma que busca hacer una acción integral en contra de la discriminación a las mujeres. Son objetivos a 20 años, es decir, que vencen este mismo año. Por eso me parece importante también hablarlo ahora, que nos empapemos de este debate que está sucediendo ahora mismo. Y además fue adoptada de forma unánime por 189 países, que incluso en los foros internacionales a veces es difícil lograr este consenso. Entonces es muy importante que nosotras entendamos el valor que tiene esta herramienta para nosotros y que pone a nuestra disposición un montón de recursos internacionales para hacer ese seguimiento, que es importantísimo porque sin el seguimiento no existe tampoco la lucha política. ¿Para dónde vamos si no sabemos qué cosas se están cumpliendo? Exactamente, efectivamente, así funciona, así es. Hemos venido hablando en el programa igual, en este espacio con Lucía, de varias estadísticas y varios números que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres en Argentina, en América Latina y en el mundo. Y vemos que la situación sigue siendo muy preocupante, ¿no? Que esa meta de 10 años no tuvo demasiado avance.
Correcto, además fíjate que la primera meta fue de 10 años, de 1975 a 1985, y 10 años después de que se cumpliera esa década, los nuevos objetivos son a 20 años, es decir, la próxima que nos juntemos nos van a decir a 30, y digamos, la igualdad se sigue postergando. Aprovecho esto que vos decías de los temas que nosotros hablamos. Acá tengo las 12 áreas de preocupación en las que se divide la plataforma de Beijing, que esto un poquito lo tocamos la última vez con Sandra Chaer con el tema de los medios. Las enumero brevemente. Número 1, las mujeres y la pobreza. Número 2, educación y capacitación de la mujer. 3, las mujeres y la salud. 4, la violencia contra las mujeres. 5, la mujer y los conflictos armados. 6, la mujer y la economía. 7, la mujer y en el ejercicio de poder y la adopción de decisiones. Esto lo hemos hablado muchas veces. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer. Los derechos humanos de las mujeres y los medios de difusión. Esta también la venimos profundizando. Las mujeres y el medio ambiente. Y número 12, la niña, que este es el área en la que menos se avanzó, lo cual es muy significativo, porque significa que falta mucho para hacer todavía en tema de prevención. Es decir, necesitamos herramientas para que las mujeres puedan salir de situaciones violentas, pero sobre todo necesitamos proteger a las niñas para que no ingresen a situaciones de violencia. Entonces, a esto digamos, esas cosas son las que tenemos que prestar mucha atención. Y además, este año 2015 no solo se cumplen los 20 años de los objetivos de Beijing, sino que además se cumplen los 15 años de los objetivos de desarrollo del milenio que se establecieron en el 2000. Es decir, que ahora se está debatiendo los objetivos de desarrollo post-2015, en donde se debería incluir de forma integral esta plataforma de los derechos de la mujer. Pero es un debate abierto y que se está dando también en el ámbito local, digamos, no es algo solamente de los foros internacionales. Entonces, realmente animo a todas las personas que estén escuchando a que busquen información, a que se metan un poco en el debate, porque acá se está decidiendo la dirección que vamos a tomar por los próximos 15 o 30 o 40 años. Entonces hay que estar muy atentas, y si tal vez no nos da para meternos ahora, aunque sea estar enteradas, y ya más adelante veremos cómo podemos sumarnos, porque es importante que, siendo la violencia contra las mujeres un problema mundial, también nosotras lo podamos abordar de forma mundial con las herramientas que tenemos, buenas, malas, a veces mejor, a veces peor, pero hay que seguir siempre para adelante. Exactamente. Aparte, cada país que legisla, que aprueba una ley, que pone en función una herramienta jurídica, en una visión global, es un precedente para construir, ¿no? Cuando Canadá, Australia, Argentina, algún país europeo dan algún avance, tenemos que mirarlo, ¿no? En un contexto global para tomar esos ejemplos. Sí, correcto. Siempre, no necesariamente importando un modelo fijo, pero sí siempre estar atentos, totalmente a ese tipo de avances. Después de esta conferencia mundial de Beijing en 1995, se siguieron haciendo conferencias mundiales de seguimiento cada 5 años. Ya no tuvieron, obviamente, la relevancia de construcción que tuvieron las conferencias anteriores. Uh-huh. Pero sí queda algo todavía por decir de esta convención, que tiene que ver con el protocolo facultativo, que se elaboró varios años después. ¿Qué es lo que significa esto? Es un documento que habilita que el Comité Internacional que hace el seguimiento de la convención pueda recibir reclamos individuales de mujeres víctimas de violencia que hayan agotado todas las instancias nacionales, como requiere siempre este tipo de convenciones. Y por otra parte, le da al Comité autoridad de investigación para las violaciones sistemáticas de derechos humanos, que esto en derecho internacional es prácticamente lo mismo que decir crímenes de lesa humanidad. Esto es importante no solamente por la posibilidad de que los crímenes no prescriban o que las penas sean mayores, digamos que el castigo del crimen sea proporcional al daño que genera y al daño desde el cual se genera, sino que además tiene que ver con que se reconoce la relevancia histórica de la violencia contra las mujeres como constitutiva de la sociedad. Esto ya por ahí no tanto a nivel político, pero sí es importante que esto, una vez documentado, nosotras podamos avanzar sobre este tema. Los estados de América Latina, este protocolo facultativo lo firmaron y lo ratificaron entre 1999 y 2002. Es decir, en el lapso de 3 años prácticamente todos los países de América Latina habían suscrito a este protocolo, salvo 2, que son Argentina y Colombia. Uh-huh. Justamente por lo que vos decías de esta fuerte tradición. En Argentina hubo una campaña muy fuerte de la Iglesia en contra de la ratificación del protocolo. Es un poco peculiar entender que el protocolo, siendo el último paso de aplicación de esta convención, sea el momento que elige la Iglesia para hacer presión, sobre todo cuando el Estado Vaticano tiene voz dentro de las Naciones Unidas. Pero en los ámbitos internacionales
tiene que, digamos, no puede manifestarse abiertamente en contra de algo que va en contra de los derechos humanos. Porque tanto la Convención contra la Violencia como la Plataforma de Beijing se basan en los principios universales de los derechos humanos. No se basan en ninguna preferencia especial ni en ninguna cosa inventada en el momento. Tiene que ver con, o sea, es la evolución natural de los derechos humanos aplicados a todas las personas. Exacto. Bueno, nombraste Argentina y Colombia. Esta semana se dio una coincidencia increíble. Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, en el día de ayer destituyó a los jefes de las 3 armas. Y cuando le tomó juramento a los nuevos jefes de la Fuerza Aérea, de la Marina y del Ejército de Colombia, hizo una referencia a las mujeres, a la inclusión de las mujeres en el Ejército como un avance. La presidenta argentina estuvo en la cena de camaradería de las fuerzas también, y en su discurso dijo así muy altisonantemente: querría que una mujer sea jefa del Ejército alguna vez, como gran logro, como gran avance. Me parece una coincidencia así entre los dos países, justo los nombraste como los dos que adhirieron y asumieron esos protocolos combatidos por la Iglesia. Exacto. Bueno, tanto Argentina como Colombia finalmente lo ratificaron en el 2007, es decir, 5 años después que todos los demás países. Néstor Kirchner en Argentina ya venía pidiendo la ratificación del convenio desde el año 2004, es decir, que incluso con el Poder Ejecutivo a favor seguía existiendo una presión muy fuerte y una campaña muy efectiva. En el caso de Colombia no aceptaron, es decir, en el momento de ratificarlo hicieron una salvedad y no aceptan la autoridad del Comité para la Investigación de Violaciones Sistemáticas de Derechos. Es decir, acepta la ratificación del protocolo, las personas individuales pueden recurrir con reclamos al Comité Internacional, pero no le da autoridad para investigar justamente las violaciones sistemáticas, que es uno de los casos más graves, y además se conoce que en Colombia, como puede pasar por ejemplo en México, son casos donde hay violaciones sistemáticas muy graves y de muchísima violencia contra las mujeres, ¿no? Uh-huh. Así es. Nos metemos en el tramo final y seguimos con Lucía San Giorgio. Luchas políticas y sociales también son las de las mujeres, ¿no? Así es, sí. Los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Me había quedado pendiente, tengo acá los argumentos que usó la Iglesia en contra de la ratificación del protocolo. Y las tengo acá porque fueron citados por legisladores durante el debate por la ratificación. Es decir, que fueron utilizadas por los servidores del pueblo para avanzar con su caso. Los 3 ejes de del cuestionamiento de la Iglesia tenían que ver con la defensa de la vida humana desde la concepción, la familia fundada en el matrimonio entendido como unión estable del varón y la mujer, y la maternidad como vocación propia e insustituible de la mujer en la sociedad. Es decir, por lo menos 2 de 3 van abiertamente en contra de los principios no solo de la Convención contra la Violencia, sino de los principios de los derechos humanos. Pero a mí lo que me interesaba reflexionar al respecto de esto tiene que ver, en América Latina nosotros hemos sufrido el neoliberalismo, esas políticas que insistían en que iban a hacer que las naciones avancen y sin embargo lo único que provocaban era saqueo y pobreza. Entonces nosotros por un lado lo que tenemos es una convención que fue hecha con amplísimo consenso internacional y que está basada en la investigación de los casos reales y de la aplicación de las leyes en la práctica y sus resultados. Y por el otro lado, estos argumentos se basan simplemente en el hecho de que son tradiciones, de que resultaron convenientes para la Iglesia hasta ahora, entonces ¿por qué no seguir reproduciéndolos? Digamos, es importante ver desde dónde también salen esos argumentos que se plantean. Claro, sí, argumentos completamente dogmáticos, no racionales. Exacto, no solo no racionales, sino que ni siquiera jurídicos. Porque digo, no todo lo jurídico es necesariamente racional, pero claro, ni siquiera atendiendo ese espacio. Me pareció importante destacarlo para parte del debate y del intercambio de ideas que forma parte de estas convenciones. Muy bien. Hablamos mucho del Papa hoy y esta semana, inevitablemente, y te quiero traer a la mesa una frase que nos vino teniendo atrapados en el programa con Leandro Alba, con otros compañeros que estuvimos analizando esta gira papal. Va a llegar a Paraguay en los próximos días y el presidente Cartes tuvo esa frase sobre, bueno, las políticas de apertura económica del país, y dijo: Paraguay tiene que ser la chica más linda y más fácil para el mundo. Sí, la verdad es que es muy triste seguir escuchando ese tipo de comentarios de cabeza de Estado. A ver, porque me parece que afecta tanto la dignidad de las mujeres como la dignidad de los estados soberanos, lo que está diciendo.
Mira, hay una... Me sorprende no haber citado a los Simpson hasta ahora, porque la verdad es que yo soy muy simpsonera, pero hay una escena en la cual Bart, el niño travieso, se siente tentado por una máquina para ir a usarla para hacer alguna macana. Entonces, en su imaginación, esa máquina cobra vida y le hace como cacareo de gallina, como cobarde, como pa, caca. Y se imagina también una gallina diciendo, nos está insultando a ambos. Claro. Digamos, ya sea que se te utilice para evaluar, como modo de conducta para un Estado o para una mujer, me parece igualmente denigrante. Obviamente, políticamente es los 90, es el neoliberalismo, son las relaciones carnales. Es el venderse al mejor postor. Exacto, bueno, es cuestionable políticamente, pero digo, a eso le sumamos, eso sería opinable, desde una postura, por ahí desde una visión liberal, economicista, proamericana, bueno, está bien, es una idea. Es una forma económica y política. Ahora el tema de la misoginia del presidente de poner al país en el lugar de una mujer que tiene que ser la más linda y la más fácil, como si eso fuera algo positivo para el país y para la mujer. Claro, o para cualquier ser humano, digamos. El hecho de solo considerar, claro, esa frase lo que pone es a una mujer en la situación de un ser que sirve para otra cosa. Digamos, y es terrible poner un ser humano en esa situación, sea cual sea el contexto. Sí, que está para eso. Claro, que vino al mundo para eso. Y lo peor en realidad para mí no es tanto que lo diga el presidente desde ya, que es muy grave, pero lo grave es, bueno, el apoyo que tiene en la sociedad, digamos. Sí. Y bueno, me parece que se viene habiendo como mucha inquietud y mucha movilización entre las mujeres de América Latina que cada vez toleran menos eso. Pero como todo es un proceso y también depende mucho de la fuerza política, y las mujeres no la vamos construyendo muy de a poco nuestra fuerza. Así es, con el paso del Papa, bueno, ayer en Bolivia, hoy a la mañana en Bolivia, la policía retiró de manera como mínimo poco amable a unas mujeres que habían ido a manifestarse contra el Papa, en realidad no contra el Papa, sino a favor del aborto, vestidas de monjas embarazadas. Ah, sí, he visto las fotos. Claro, las retiraron. Y en Paraguay ya directamente se prohibió toda manifestación, toda exhibición de carteles, de pancartas o de consignas que tengan que ver con el aborto, con el matrimonio igualitario, con los derechos homosexuales, con la salud reproductiva, con las luchas campesinas, con los reclamos salariales. No vaya a ser que el Papa se ofenda con nuestros pedidos de derechos. Claro, no vaya a ser que el Papa se dé cuenta que en Paraguay no está todo bien. Claro, sí, digamos, son situaciones siempre muy complejas. Para mí este tipo de acciones las tenemos que evaluar siempre en el contexto de la calidad democrática. Creo que ese es siempre el eje que tenemos que ver, este tipo de temas, digamos, ¿qué tanta democracia hay? Sí, ¿qué tan Estado laico hay? Sí, digamos, hacernos la pregunta, después cada uno encuentra su respuesta. Exactamente, Lucía San Giorgio pasando por el carajo una vez más.